San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se quedó en la orilla y ahí se le reunió mucha gente. Entonces se acercó uno de los jefes de la sinagoga llamado Jairo. Al ver a Jesús, se echó a sus pies y le suplicaba con insistencia: mi hija está agonizando, ven a imponerle las manos para que se cure y viva. Jesús se fue con él y mucha gente lo seguía y lo apretujaba. Entre la gente había una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años. Había sufrido mucho a manos de los médicos y había gastado en eso toda su fortuna, pero en vez de mejorar, había empeorado. Oyó hablar de Jesús, vino y se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto, pensando que con solo tocarle el vestido se curaría. Inmediatamente se le secó la fuente de su hemorragia y sintió en su cuerpo que estaba curada. Jesús notó al instante que una fuerza curativa había salido de él. Se volvió hacia la gente y les preguntó: ¿quién ha tocado mi manto? Sus discípulos le contestaron: ¿estás viendo cómo te empuja la gente y todavía preguntas quién me ha tocado? Pero él seguía mirando alrededor para descubrir quién había sido. Entonces se acercó la mujer, asustada y temblorosa, al comprender lo que había pasado. Se postró a sus pies y le confesó la verdad. Jesús la tranquilizó diciendo: hija, tu fe te ha curado. Vete en paz y queda sana de tu enfermedad. Todavía estaba hablando Jesús cuando unos criados llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle a éste: ya se murió tu hija, ¿para qué sigues molestando al maestro? Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga: no temas, basta que tengas fe. No permitió que la acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Al llegar a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús el alboroto de la gente y oyó los llantos y los alaridos que daban. Entró y les dijo: ¿qué significa tanto llanto y alboroto? La niña no está muerta, está dormida. Y se reían de él. Entonces Jesús echó fuera a la gente. Entonces Jesús echó fuera a la gente y con los padres de la niña y sus acompañantes entró a donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo: Talita cum, que significa: óyeme niña, levántate. La niña, que tenía 12 años, se levantó inmediatamente y se puso a caminar. Todos se quedaron asombrados. Jesús les ordenó severamente que no le dijeran a nadie y les mandó que le dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados veniales. Amén. Tomen asiento, por favor. Como persona, siempre he tratado de entender el porqué de las cosas. Hay quienes podemos ser muy curiosos, queremos entender, queremos profundizar en las causas y en las consecuencias de lo que sucede.
o cómo funcionan, o cómo se descomponen las cosas. Era interesante de niño, por lo regular esto se da frecuente en los varones, aunque también en mujeres, desarmar las cosas para ver cómo funcionan o cómo está. Que después no sepas armarlo es otra cosa, ¿no? Pero como aquel esposo que dice, no, yo te lo arreglo, y desarma la lavadora, la estufa, y luego prendes a la estufa y sale agua. Dices, espérate, ¿cómo que la arreglaste, compadre? Pues parece que quedó peor. Pero de alguna manera siempre estamos queriendo encontrar ¿por qué? ¿Por qué? Y una de las principales preguntas es, ¿por qué me está pasando? ¿Por qué tengo este problema? ¿Por qué tengo esta enfermedad? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Y muchas veces nos vamos a lo superficial. Buscamos encontrar respuestas sin indagar, sin entrar realmente en la raíz del problema. Como médico, tengo que terminé la carrera hace ya más de 30 años. Ya no la ejerzo, pero no quiere decir que no estudie, que no siga aprendiendo. A veces la gente, padre, ¿usted que es médico? Le digo, sí, pero ya no la ejerzo, no estoy actualizado en tratamientos ni medicamentos. Pero algo que me llama mucho la atención, y esto es increíble, es cómo desgraciadamente a veces creemos que con una pastillita se me va a solucionar un problema. ¿Sí? Se los digo como médicos. La diabetes, la hipertensión y todas estas enfermedades, ya estás con tu medicina, estás controlado. Y no están atacando la raíz del problema. La mayoría de las enfermedades, la mayoría tiene curación y sobre todo tiene prevención. Pero mientras no ataquemos esa raíz, pues vamos a seguir padeciendo, salimos de un mal para entrar a otro. Y luego a veces le echamos la culpa a la edad. Ay, es que ya estás en la edad de los achaques. Ay, es que ya estás viejita. No, esa es la mentalidad que hemos creado, que nos han creado creyendo que a cierta edad ya no debes de moverte, ya no debes de esto, porque no. Y ir al problema, a la raíz, sería lo ideal. Por ejemplo, en mi carrera, cuando yo estudié, cuando yo empecé a ejercer, había medicamentos que se utilizaban para todo, para todo. Uno de ellos, la famosa ranitidina, ¿sí? Que era un medicamento para la acidez estomacal. Y en el seguro, pues como no había otra cosa para todo, tenías dolores articulares, ranitidina, para todo daban. Después de ciertos años, ese medicamento se tuvo que quitar, porque ¿qué creen? Tiene consecuencias. Y ahorita lo último que yo he leído es, por ejemplo, el tratamiento de la diabetes con la metformina, que a la larga genera problemas y entre ellos se dice, no me crean, apenas estoy investigando cáncer. Y mi papá tomó metformina por quién sabe cuántos años y murió de cáncer. Entonces, a veces, por no ir a la raíz del problema, damos una solución superficial y sale peor el remedio que la enfermedad. Entonces, ¿cuál sería la raíz del problema de los problemas de salud? ¿Dónde creen que está el problema? ¿Cuál sería la solución básica y fundamental para evitar todo problema o para alcanzar la salud? ¿Cuál creen que sería? Hoy, saber comer. Tan sencillo como, no estoy diciendo que tengas que vivir, porque luego piensas dieta, ay no voy a poder aguantarla. La dieta verdadera es la que te enseña a comer, en cantidad y en calidad. Pero mientras nosotros no seamos capaces de atacar de raíz el problema de la alimentación, seguiremos teniendo diabetes, hipertensión, seguiremos teniendo Alzheimer, seguiremos teniendo todas las enfermedades que antes no existían. Antes no existían muchas enfermedades, por ejemplo, el famoso autismo. Otros, el trastorno del déficit de atención. Y sacan cada enfermedad, que no estoy diciendo que no sea un problema de salud, estoy diciendo que lo están tratando, por ejemplo, a los niños que son hiperactivos. ¿Con qué los trataban? No sé ahora, con Ritalin, un medicamento para tenerlos todos sonsos, tranquilos. Así o que pusieran al padrecito a predicar.
para que se durmieran así como se están durmiendo ahorita algunos, así, ñi, ñi. Y creyendo que hay un problema y el problema pues hay que darle medicamento. Si aprendiéramos a comer, muchas enfermedades se evitarían y muchas se corregirían. ¿Sabían que la diabetes se puede quitar? Y no soy, bueno, sí soy médico, pero yo les digo desde la experiencia en algunas personas que realmente asumieron la responsabilidad de decir, voy a dejar de comer porquerías, porque ahora comemos mucha comida chatarra, pero qué tal sabrosa, ¿eh? Y decía una maestra de inglés, si no está grasoso, no está sabroso. Pero toda la comida procesada, claro que genera problemas. ¿A quién no les gustan las papas que venden en estas comidas fast food que le llaman comida rápida? Esta maestra, recuerdo que me daba clases de inglés y en esas dice que pues al fin el carro de las personas que a veces nunca lo limpias, ¿no? Y un día había comido papas y se le quedaron ahí nunca limpió el carro. Había pasado un año y se encontró las papas debajo del asiento. Las probó y estaban igual. ¿Por qué creen que sabían igual? Por todo el proceso químico que tenía. Y eso nos tragamos. Esto es una parte del problema. La otra parte del problema es, a ver, ¿cuántos de ustedes tienen la disciplina de hacer ejercicio todos los días? Levanten la mano. Ahora entiendo por qué es puro yonque aquí. Y esperan que de repente venga Dios y les sane. Pues si tú no te estás cuidando, no haces nada por tu salud, no estás atacando el problema de raíz. Tercero, ¿cuántos duermen lo que tienen que dormir? Mínimo 8 horas, ni más ni menos. Y a veces no dormimos porque las series están bien buenas, o el celular, o el chisme, o la pachanga. Imagínense, y quieres corregir el problema tomando pastillas que te den tratamiento para tus achaques. ¿Te vas a sanar? Lo único que estás haciendo es rico a las farmacéuticas, a los médicos, y tú te estás intoxicando. Imagínense esto ahora en el problema de las relaciones. Muchas veces culpamos a alguien, o tengo un problema con mi esposo, tengo un problema con mi suegra, tengo un problema con mi hermano, con mi papá, con un compañero. ¿Dónde está el problema? Es que si la otra persona cambiara, las cosas serían diferentes. Y muchas personas vienen para que el sacerdote les diga cómo cambiar de marido, que haga cambiar a su marido, porque nomás el marido no le cae el 20. Como si el problema fuera nada más el marido. Y no ve el problema que ella tiene porque lo está viendo superficial. No está yendo a la raíz del problema. Y eso genera tantos conflictos y tantas supuestas soluciones que por eso buscamos, ya sea para la salud o ya sea para los problemas familiares o problemas de relaciones, o vamos con el psicólogo, o vamos con el psiquiatra, o vamos con el cura, para que, ¿cuánta gente no viene? Padre, hágale un exorcismo a mi hijo porque no entiende. Digo, ¿esa es la solución? ¿Por qué crees que no entiende? Hay un problema en la familia. Ahorita estaba platicando con una joven que quiero mucho, la conozco desde recién nacida y bueno, y estábamos hablando de un problema de su relación con su pareja, con su esposo. Ha tenido varias situaciones difíciles con él y ella no ha querido, no ha sabido, no ha podido ver que hay un problema. De repente él aparentemente como que sí, ya estoy bien, no pasa nada, yo te amo, que quién sabe qué, pero no cambia. Y siguen lo mismo, y a veces cada vez más. Y entonces esto, yo lo he trabajado en algunos matrimonios, les digo, sepárate. Sepárate. ¿Por qué? No estoy a favor del divorcio, no estoy diciendo sepárate para que te consigas otro,
Estoy diciendo, tenemos que atacar el problema de raíz. Y a veces para atacar el problema de raíz tenemos que abrir o tenemos que profundizar. Y la gente no va a entender que está mal hasta que no viva las consecuencias. ¿Las qué? Y las consecuencias de sus actos, nosotros las estamos cargando. Hace rato una jovencita me decía, entonces yo tengo que cargar, porque estábamos hablando de su papá y de los problemas en el matrimonio de sus papás. Yo tengo que aguantar todo lo que mi mamá aguanta. Le digo, no, no se trata de aguantar, se trata de atacar el problema. Y a veces la única forma de atacar el problema es siendo directo. ¿Sabes qué? No estoy de acuerdo, no me gusta esto. Y me ha tocado personas que he tenido que decirles, sepárate, pero no para que te andes de coqueta, piscapocha, cusca y pispireta con otro, o para que busques el divorcio, para que él entienda que hay un problema y que tú también tienes un problema. No solamente es tu esposo, también eres tú. Pero no lo voy a ver hasta que no veamos las consecuencias. Y es entonces donde a veces se separan, ¿no? Y él o ella, porque también me ha tocado con mujeres, él o ella regresa a la pareja, no, mira que ya, perdóname que ya cambié. Ni cambia y nada más dura un cierto tiempo. Y al rato regresa el problema igual. No se atacó el problema de raíz. Y es lo mismo con los hijos. Imagínate que tu hijo llega y me rompe un plato, tiene 5 años. ¿Quién me va a pagar el plato? Tú. Tiene 10 años, me rompe un plato, ¿quién me lo va a pagar? Tú. Tiene 18 años, 20 años, me rompe un plato, ¿quién me lo va a pagar? ¿Quién? Ahorita, pero muchos dicen, pues yo, no, pues ya no. ¿Por qué? Porque no le estás ayudando a descubrir que tiene un problema. Y a veces a los hijos, para que entiendan que tienen un problema, te me largas. No quieres estar aquí, no respetas. No a esto, ahí está la puerta, mijo. A ver dónde te dan de comer gratis, a ver dónde te lavan los calzones con rayita de canela, a ver dónde te preparan todo. Y el niño tiene que entender, y les digo niño porque hay niños de 40 años que todavía no lo entienden. Y ahí tienen a la mamá, ay, es que es mi bodoque, ay, es que es tan bueno mi hijo. Estás ciega, mujer, no estás viendo que hay un problema. Ahora, ¿cuál es el principal o la raíz de todos los problemas que tenemos? ¿Cuál creen que sea? ¿Por qué se pelea la gente? ¿Por qué las gentes están enfermas? Hay un problema y si atacamos ese problema, empezaremos a tratar algunos de esos problemas. Algunos se solucionarán, otros tal vez no. Pero no es lo mismo sabiendo ya el problema y enfrentarlo y a veces cargar con tu cruz que estar culpando a medio mundo o que estar creyendo que todo es culpa tuya. Y el problema principal de todo esto se llama pecado. El problema principal de tus problemas en matrimonio, en tu familia, en el trabajo y en la salud es el pecado. No hay otra razón. ¿Y qué es el pecado? Es el daño que me hago a mí mismo. Por eso Dios lo llama pecado, porque es el daño que te generas a ti y a los demás. Cuando un niño está jugando con un cuchillo, ¿qué hace la mamá? Se lo quita, ¿por qué? Porque se va a hacer. ¿Y cómo sabe que se va a hacer daño? Por la experiencia, porque ya se cortó, porque sabe el peligro que tiene un cuchillo. Y de niño le vas diciendo, esto no, esto no, esto no, pero llega ya a los 18, 20, 30 años, ¿le puedes seguir diciendo lo mismo? Ya tiene que asumir las consecuencias, ¿sí o no? Te cortaste por menso, porque no quisiste escuchar, que a todos nos pasa, a todos nos ponemos rebeldes y yo ya soy grande, yo no necesito de mi papá, yo puedo hacer, no. Pero a veces la única manera de madurar es rompiéndote la boca, cayéndote y viviendo las consecuencias de nuestros actos. Entonces,
para poder empezar a trabajar en los problemas familiares, en los problemas de salud, en los problemas de comunidad, en los problemas mundiales. Yo tengo que empezar a atacarlo por la raíz y no irme a lo superficial, no irme a las situaciones emocionales y que yo y que esto, que muchas veces cuando la gente busca ayuda, no es para atacar el problema, es nada más para lo que me molesta, para lo que yo quiero que cambie, para lo que yo quiero solucionar. Es como el enfermo que busca al médico para que se le quite el dolor, pero no que le quite la causa del dolor. Tengo una anécdota, creo que ya la he contado varias veces. Cuando yo trabajaba en urgencias allá en Ensenada, a veces me llegaba gente pues, de la sierra o de San Quintín, de muchos lugares. Y llegó, era de madrugada, llegó un hombre con un pie, pero así sumamente hinchado, grande. Y cuando llegó, yo me asusté, dije, bueno, ¿qué tiene? Y cuando le empieza a preguntar, me dice, no, doctor, yo nada más quiero que me ayude a ponerme el zapato, porque ya no me queda. Dije, ¿qué? Sí, nada más es que me diga cómo puedo hacer para que me quede un zapato. ¿Él se dio cuenta que tenía una enfermedad? No. Y eso es lo triste. Cuando le dices a alguien, estás mal, ¿cómo lo toman? ¿Eres humildito o es humildita la otra persona para tratar de siquiera pensar que está mal? ¿Qué sucede cuando le haces ver a alguien que está mal y sabe la persona que está mal? Ay, gracias por decirme, se enojan, se violentan porque los estás exponiendo y su mecanismo de defensa es ser violentos. Y lo único que está diciendo, soy tan inmaduro que no puedo reconocer que tengo un problema. Por eso, el problema, ¿cuál es? El pecado. ¿Cuál es la solución al problema del pecado? ¿Cuál es la solución? Y nos lo presenta la primera lectura. La primera lectura nos va a dar la pauta principal para entender cómo tengo yo que actuar. Y dice la primera lectura, Dios no hizo la muerte. ¿Dios no hizo qué? ¿Quién hizo la muerte? ¿Quién? La consecuencia del pecado, ¿qué es? La muerte. ¿Y de dónde viene el pecado? De todo aquello que no es de Dios, empezando por Satanás, y de todos aquellos que viven de acuerdo a ello. Fíjense qué interesante, dice, Dios no hizo la muerte. Tú y yo fuimos creados para vivir eternamente. Imagínate qué emoción vivir con tu suegra para toda la eternidad. ¿A quién le gustaría eso? Levante la mano. No hay ningún loco que la levante. O vivir con ese vecino latoso o con esa persona que tan... No se trata de eso. La eternidad, yo fui creado para ser eterno. Desgraciadamente mi condición humana tiene que pasar, tiene que ser limitada. Pero en el plan original es que era yo eterno. Fui creado para la eternidad. Dios no creó la muerte. Entonces hay un problema que generó y entró la muerte en el mundo. Y no me refiero solamente a la muerte física, que es consecuencia. Me refiero a la muerte más grave, que es la muerte del alma, la muerte eterna, que es el infierno, que existe, aunque muchos quieran negarlo o decir, no, es que Dios es tan bueno, ¿cómo va a permitir que estén en una eternidad en el infierno? Es real, se da y hay consecuencias. Pero entonces vamos a buscar la raíz y dice, Dios no hizo la muerte, ni se recrea en la destrucción de los vivientes. Dios no se recrea que tú sufras, en que tú padezcas, porque ay, es que Dios, ¿cómo me permite esto? ¿Por qué Dios manda esto? ¿Por qué Dios no actúa cuando sufren los niños por la guerra? Por todo lo que tú has padecido. Dios no se recrea en ello, pero lo estás viviendo a consecuencia de dos realidades, tu pecado y el pecado de los demás. Si no entiendes esto, vas a seguir culpando a medio mundo, a Dios, pero tú eres una blanca palomita que nunca haces nada malo. Entonces, Dios es el primero que no quiere que sufras, pero Dios te dio una
libertad. ¿Una qué? ¿Y cuántos la ejercen maduramente? A ver, ¿cuántos se levantan todos los días a hacer ejercicio? ¿Algo te lo impide? Sí, la flojera. ¿Cuántos se alimentan sanamente? ¿Quién te lo impide? La gana. Unos taquitos, compadre, ahorita saliendo. Y luego si tienen grasita más sabrosa. O una hamburguesa, vamos allá a las comidas rápidas para que nos sirvan unos hamburguesotas acá. O sea, Dios no quiere, pero te da la libertad. Y esa libertad, desgraciadamente, está condicionada por nuestra situación de pecado, por el pecado original o la concupiscencia. Entonces, fíjense, Dios todo lo creó para que subsistiera. Las criaturas del mundo son saludables. Dice, Dios creó al hombre para que nunca muriera. ¿Cuál era el plan original? Nunca morir. Claro, desgraciadamente por la condición de pecado, tenemos que pasar por la muerte. Y dice, Dios creó al hombre para que nunca muriera, porque lo hizo a imagen y semejanza de sí mismo. Entonces vamos a entrar a la raíz de todo mal, toda guerra, todo problema familiar, toda enfermedad, todo está aquí. Más por envidia del diablo entró la muerte en el mundo. ¿Cuál es el mal? El diablo. Y todos, dice, y la experimentan quienes le pertenecen. ¿Quién le pertenece a Satanás? Aquel que no ve el problema, que no quiere ver el problema y no busca la solución, simplemente encuentra culpables. Yo estoy bien, yo estoy correcto, los demás están mal. Y ese es el mayor problema ahorita, la ceguera espiritual en la que se vive. Todo mundo tiene la razón. Hay gente que ataca al Papa y dice el Papa está mal, este está mal, y no se ven a sí mismos. No se ven a sí mismos. Atacan al papá, a la mamá, y ellos no se ven lo mula que son. No, la mujer ataca al marido. Es que padre, y me dice, y le digo, ¿y tú qué contribuyes? No, padre, yo no. Yo siempre, para poder ayudar un poquito al matrimonio, pido que los dos hablen, porque cada quien va a dar la versión de su situación. Y es una versión a veces muy subjetiva, porque cada quien habla como le fue en la feria. Si ahorita yo les preguntara, a ver, levanten la mano los casados, levanten la mano los casados. Tengo unos jóvenes aquí detrás que se quieren casar. ¿Ustedes los convencen que el matrimonio es bueno, sí o no? Así, sí, como diciéndoles que me está pellizcando la vieja. ¿Por qué? Porque vas a decir, no, el matrimonio no funciona. O aquellos que quieren ser sacerdotes. Y si yo estoy amargado, como no te metas de sacerdote porque es un infierno. O las monjas, ahí quieren ser monjas y luego les tocan monjas mulas o sacerdotes mulas, dicen no te metas. ¿Por qué? Porque no estamos viendo la raíz del problema. Entonces, por envidia del diablo entró la muerte en el mundo y le experimentas quienes le pertenecen. Aquí la pregunta es, ¿qué tanto yo le estoy perteneciendo al diablo? ¿Qué tanto mi vida, mi mente, mi corazón le pertenecen a Satanás? Que yo no puedo encontrar el problema, que yo nada más estoy viendo situaciones que no son. ¿Por qué? Porque estoy ciego. Entonces, vamos a la raíz, vamos a la solución. Y la solución lo dice Pablo en la segunda lectura. Y fíjense lo que dice Pablo. Ya que ustedes se distinguen en todo, primero, ¿en qué? En fe. ¿En qué nos debemos distinguir? ¿Qué es la fe? Es un regalo. ¿Qué es la fe? ¿Qué tengo que hacer con ese regalo?
En la misa de 8:30 vino una familia que fue de vacaciones y me trajo un regalo. Me lo dio una niña. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer con ese regalo? Aceptarlo. ¿Sí o no? Yo le pude haber dicho, ay, esta porquería no la quiero. Claro, no le dije así y me gustó el regalo. Pero hay gente, ay, esto me diste. No sé si les pasa que luego es su cumpleaños, su aniversario, y les dan y dices, ay, esto. Tú puedes rechazar el regalo. La fe es un regalo que primero hay que aceptar, luego hay que abrir y luego hay que usar. La fe es un regalo que yo tengo que abrir, primero aceptar que lo reciben mis padres y mis padrinos el día de mi bautizo, y en la medida en que yo crezco aprendo a cómo se abre el regalo. Yo pregunto, ¿qué es más importante? ¿Escuchar o poner cosas ahí? Pero bueno, paciencia, la ciencia de la paz. ¿Cómo yo voy a abrir el regalo? ¿Cómo se abre el regalo? Escuchando. ¿Cómo abro el regalo? ¿Qué tengo que escuchar? La palabra de Dios. ¿Cómo pongo en práctica o cómo uso ese regalo ya que lo abrí? Obedeciendo. ¿Cómo? Y luego, ¿qué más? Confiando. ¿Qué tengo que hacer? Confiar. Entonces, vean todos los pasos para poder ir venciendo a Satanás. Jesús ya lo venció en la cruz, pero yo tengo que hacer mía esa victoria. Y para eso yo tengo que recibir lo que Él me da. Él me da el regalo de la fe. Y papá, mamá, mis padrinos tienen que cuidar ese regalo y enseñarme a irlo abriendo. Por eso me llevan al catecismo, por eso yo veo a mi papá que reza, que se confiesa, que comulga, a mi mamá que reza, se confiesa y comulga, que vamos a misa, que siempre está en adoración buscando la voluntad de Dios. Pero si mi papá y mi mamá no lo hacen, ¿me van a enseñar? Yo pregunto, papás, ¿a cuántos de tus hijos has enseñado a abrir su regalo y a usarlo? Y te preguntas por qué están así. Porque tú no cumpliste la misión que debías haber hecho para esas criaturas. Entonces, lo abro con la escucha y lo pongo en práctica con la obediencia y ¿Por qué es importante la confianza? Porque como confío quien me lo está dando, yo lo voy a hacer. Voy a poner un ejemplo, pongo ahí a un niño de 3 años en la bardita y yo me pongo de aquel lado y le digo al niño, aviéntate. ¿Se va a aventar? Pues ¿y este quién es? ¿Me conoce? ¿Me va a tener confianza? Pero si se pone su papá, hasta va a parecer Superman. ¿Por qué? Porque confía en él. Si yo no confío en Dios, Dios no puede hacer su obra en mí. Y esa obra es atacar el mal que hay en mí. Y no me va a permitir tampoco poder ayudar al que está mal. Me voy a volver juez, me voy a volver verdugo, pero no me voy a volver un instrumento para ayudar a mi hermano o a mi hermana. Entonces, fíjense, ya que ustedes se distinguen en todo en fe, y cuando yo tengo esa fe tengo que transmitirlo, y dice en palabra, en sabiduría, porque yo escucho, yo obedezco y yo confío, actúo de acuerdo a lo que Dios me va pidiendo. Y esto me va a ir permitiendo ir atacando de raíz el problema. La raíz del problema es la falta de Dios en el corazón del hombre, que lo lleva a estar viviendo en el pecado. Jesús, repito, ya venció todo esto, pero yo tengo que asimilarlo, abrazarlo y hacerlo mío. Si no, voy a seguir culpando a todo mundo y voy a seguir sobreviviendo, pero no sanando, no liberándome. Y luego dice, en sabiduría y en diligencia para todo y en amor hacia nosotros. Ahora también distínganse por su generosidad. ¿Por su qué?
O sea, ¿cómo voy a empezar a luchar contra el pecado? A través de la caridad. Entre más caridad tengo más herramientas para luchar. Porque el problema del pecado, ¿qué es? El egoísmo. ¿Quién es el importante? ¿Quién es el primero? ¿Quién es el último? Primero yo, después yo y al último yo. ¿Cuál es el problema en el matrimonio? El egoísmo. La falta de capacidad de ver la necesidad de mi pareja, no lo que yo quiero dar o lo que yo pienso. ¿Cuándo fue la última vez que dialogaste? ¿Qué necesitas? Y pueden pasar años y das por hecho que sabes lo que la otra persona necesita. Y todo esto es por egoísmo. Cuando nosotros no aprendemos a vivir en la caridad, porque no escuchamos a Dios, porque no nos dejamos amar por Él y liberar por Él, seguiremos siendo egoístas. Y por eso son los problemas en el matrimonio. Es que yo hago y tú no haces, y es que o empiezas a hacer y esperas que el otro te haga caso, te dé lo mismo. Yo no sé, ahí perdonen las mujeres, yo no sé en qué escuela les enseñaron a creer que los hombres tenemos la capacidad de leer la mente, de lo que ustedes quieren, sienten, piensan, les gusta o no les gusta. Váyanse a otro planeta. Los hombres de aquí, si apenas sabemos leer, me refiero a señales del cuerpo, porque a veces estamos pajareando en tantas cosas. Y lo mismo los hombres, a veces te puede pasar un ferrocarril por encima y tú, o sea, como diría mi mamá cuando no nos movíamos, a ver si con un cohete en la cola se mueven, porque ni con eso funciona. Entonces, bien saben lo generoso que ha sido nuestro Señor Jesucristo. Vean cómo el Señor viene a atacar el problema de raíz. Dice, bien saben lo generoso que ha sido nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico se hizo pobre. ¿Que siendo qué? Se hizo, ¿a qué riqueza? Su divinidad. Siendo Dios, no se aferró a su condición humana, a su condición divina, sino que se abajó, se hizo pobre, se hizo hombre. ¿Y qué creen? Jesús tuvo que ir al baño, se cansaba y tenía que dormir, tenía que comer, se hizo semejante a nosotros en todo, menos, y fue tentado toda su vida. Lo único que pasó es que Él nunca pecó. Y que nos enseña, esa es la riqueza que Él viene a compartirme, la capacidad de poder vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, la capacidad de poder decir al demonio no, de parar esas situaciones, que no quiere decir que no voy a sentir coraje, tristeza, miedo, deseo, etcétera, pero no me van a gobernar, porque voy a actuar de acuerdo a la voluntad de Dios, porque lo escucho, lo obedezco y confío en Él. Pero imagínate cuando el ser humano le dice a Dios lo que tiene que hacer. Es que ya le dije a Dios que me ayude y no me hace caso. Imagínate si te hiciera caso. ¿Dónde estarías? ¿A poco no nos ponemos así? Es que ya le dije a Dios, gracias Dios mío que no me haces caso. ¿Por qué? Porque Él ataca el problema, no actúa superficialmente como tú quieres que lo haga. Y muchas veces va a atacar tu egoísmo, te hace ver tu egoísmo, te hace ver tu inmadurez, pero no nos gusta y entonces ponemos barreras y no nos dejamos. Y uno de estos elementos fundamentales es la caridad. Jesús siendo Dios, o sea, Jesús siendo rico, se hace pobre, o sea, siendo Dios, se hace hombre, para que desde su pobreza, o sea, desde hacerse hombre, a nosotros nos haga ricos. ¿Nos haga qué? Nos haga hijos de Dios. ¿Hijos de quién? Aunque te hayan dicho hijo de la guayaba, de la tostada y de la fregada. Entonces vean la riqueza que Jesús viene a traerte.
Pero tú tienes que dejarte enriquecer. La única forma es reconociendo que tienes un problema y que necesitas de Él. Pero hoy en día el mundo dice, tú no necesitas de Dios. Incluso, no sé dónde oí o leí, que querían quitar del Nuevo Testamento las cartas de Pablo, porque es misógino, patriarcal, homófobo y yo no sé qué tantas cosas. Tú dices, entonces quieren adaptar una religión que se adapte, que se acomode a como yo lo siento y pienso. Imagínate que tú como papá vas a obedecer todo lo que tu hijo te diga. ¿Cuántos hijos tienen ustedes? ¿No tienen? ¿Están casados? ¿No? Bueno, para que ya se me casen pronto. Usted tiene uno. ¿Qué edad tiene? No, ya está ruco. Pero aún así, aunque esté ruco, y si tú vas a hacer todo lo que tu hijo te dice, aunque sea algo malo, ¿le vas a ayudar o le vas a dañar? Por eso cuando un hijo hace algo malo y tú no estás de acuerdo, hijo, no, papá, ok, ahí está la puerta, mi hijo, lárgate, vete, para que entienda que está mal. Entonces dice Pablo, lo generoso que ha sido nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico se hizo pobre por ustedes, para que ustedes se hicieran ricos con su pobreza. No se trata de que los demás vivan tranquilos mientras ustedes están sufriendo. Aquí habla de un equilibrio en la caridad. No se trata de que des todo. A mí me pasó. Cuando yo entré aquí a la comunidad, bueno, no le dije a nadie que iba a venir, ni siquiera al padre. Esto sucedió en el 95. Tenía 29 años, ya voy para 60. Ya estoy viejo. El caso es que yo trabajaba como médico, tenía mi casa, mi carro, todo. Siento el llamado, dijo, Dios me llama. Regalé mi casa, regalé mi carro, regalé todo lo que tenía y me vine para acá. Ni siquiera le dije al padre, ni le pregunté si me iba a aceptar. Yo bien menso, ¿verdad? El caso es que ya cuando le dije al padre, el padre me dice, ay, sí serás, está censurado. Hubieras regalado las cosas a la comunidad. Pues yo qué iba a saber. Yo creí que tenía que desprenderme de todo. No se trata que te quedes pobre. Se trata que aprendas a ver la necesidad del otro sin descuidar tu propia familia. Y esto va para muchos, porque también en el tiempo hay personas que les encanta dar todo su tiempo en la iglesia y su familia la tienen descuidada. ¿Qué es más importante, tu familia o la iglesia? La familia, porque eso a ti te corresponde. Yo tengo ministros que me ayudan aquí en misa y siempre les estoy diciendo, en el momento en que este ministerio meta problemas en matrimonio, les doy una patada en la cola. Fuchi, no los quiero. Primero es su hogar, porque ese es su primer apostolado. Y hay padrecitos que llevan a la gente ay no, ustedes necesitan venir aquí. No, primero la familia, primero lo más importante. Y ya después, en el tiempo que se pueda, entonces sí puedes ayudar en algún ministerio, en algún apostolado, en alguna cuestión de caridad hacia los demás. Pero también en las cosas materiales hay que ayudar, pero también tienes que ser, por eso dice Pablo, no se trata de que los demás vivan tranquilos mientras ustedes están sufriendo. Se trata más bien de aplicar durante nuestra vida una medida justa, porque entonces la abundancia de ustedes remediará las carencias de ellos, y ellos por su parte socorrerán a ustedes en sus necesidades. Si yo ayudo a don, que se me está durmiendo, no se duerma, ya hasta se me olvidó su nombre, don Jacinto, yo le ayudo porque a lo mejor como sacerdote le puedo dar una mano en algo, y de repente yo tengo la necesidad, sin decir, él va a decir, padre, yo le puedo ayudar en esto. Eso se llama caridad. Imagínate que eso hicieran las parejas. Qué hermoso sería, pero se vuelve una batalla, se vuelve un pleito. Dejo de ver la necesidad del otro porque me siento en mi trono real y sírvame, tráeme, y no me importa. Y muchas personas no quieren enfrentar los problemas, dicen, no, todo está bien, todo está bien.
Si no eres capaz de hacer la caridad en tu propio hogar, ¿cómo fregados te vas a enseñar a otros lados, a predicar, a hacer servicio, si no lo puedes hacer en tu propio hogar? Y dice Pablo, porque entonces la abundancia de ustedes remediará las carencias de ellos, y ellos por su parte los socorrerán a ustedes en sus necesidades. Tengo un primo, que no es primo de sangre, pero desde chicos nos decimos primos. Él es una eminencia en matemáticas, excelente maestro de matemáticas. Y en la mañana me mandó un video, un audio sobre la teología de la liberación, este movimiento que se dio en el siglo pasado con respecto a que hay el socialismo y todo esto. Y ya lo estaba viendo, no lo terminé de ver, pero me decía, ¿tú qué opinas? Es que te tiene que hacer este cambio. El problema con la teología de la liberación, que se desvió completamente y se fue por caminos que no deberían de haber tomado. Uno de ellos, que los sacerdotes se hicieran como ustedes. Yo voy a salir a trabajar. Y muchos sacerdotes en Francia se metieron a trabajar en las fábricas para estar con el pueblo. ¿Y qué creen que pasó con esos curas? Se casaron y dejaron el ministerio. O sea, yo me voy a poner a trabajar como médico y voy a dejar de celebrar misa. ¿Está bien? No, ¿verdad? Cada uno tiene su ministerio y tiene su tarea. Pero a veces, repito, se manipula o se cambian las cosas. Y dice, en esta forma habrá un justo medio, como dice la Escritura. Al que recogía mucho, nada le sobraba. ¿Por qué nada le sobraba? Porque lo compartía, porque veía la necesidad. Y al que recogía poco, nada le faltaba. ¿Por qué? Porque a veces en su carencia otro le ayudaba. El problema es que a veces puede haber parásitos que no hacen nada y quieren recibir todo. Y Pablo lo dice, el que no trabaje, que no coma. Bueno, vamos a aterrizar en el Evangelio para concluir la búsqueda de este mal. Vamos a hablar del primer elemento, del primer milagro. Se dan dos milagros. Uno de ellos es cuando llega Jairo, un jefe de una sinagoga, pidiéndole a Jesús, rogándole a Jesús que vaya a ver a su hija que está muy grave. Le dice Jesús, ahí voy. ¿Cuál era la característica? Jesús iba caminando, iba rodeado de mucha gente, lo iban aplastando, y se le acerca una mujer que tenía 12 años con sangrado, con flujo, 12 años. Y dice que fue al Seguro Social. ¿Cómo sé que fue al Seguro Social? Porque dice, sufrió en manos de los médicos. Bueno, no de los médicos, sino del sistema. Bueno, el caso es que dice, sufrió mucho en manos de los médicos y gastó toda. ¿No le suena algo parecido a lo que estamos viviendo ahora? Pero bueno, ¿y qué fue lo que pasó? Perdió todo, ya no tenía nada. Y en esa carencia tuvo la capacidad de reconocer que tenía un problema que no se podía resolver de otra manera. Y se acercó y tocó a Jesús. ¿Y qué pasó? Se sanó. Pues ya, solución. Pero Jesús no quería que se quedara en eso. Quería que todos entendieran algo más grande. ¿Cuánta gente estaba tocando a Jesús en ese momento? Cientos, porque él iba caminando y lo iban tocando. Pero ¿cuál es la diferencia? Todos lo tocaron de una manera diferente a como lo tocó esta mujer. ¿Con qué tocó la mujer a Jesús? Con fe. ¿Y qué dijimos que es la fe? La escucha, la obediencia y la confianza. Esa mujer estaba entregando su vida, no el problema, su vida misma. Hay una diferencia que todos tenemos. Muchos podemos estar buscando a Jesús para que me solucione la enfermedad, para que me ayude en mi problema económico, para que me ayude en mi problema familiar, para que ayude a mi familiar en el alcoholismo, pero no para que sea el Señor de tu vida.
no para que Él te gobierne y te guíe. ¿Ven la diferencia de cómo lo tocaban los demás y cómo lo toca esta mujer? Ella toca a Jesús con fe, está entregando su ser, está diciendo, ya no tengo nada, no tengo salud, no tengo dinero, me estoy muriendo. Y le dice, Señor, si te toco, me puedes sanar. Y entonces Jesús, entendiendo esto, dice, Jesús notó al instante que una fuerza curativa había salido de él. Se volvió a la gente y les preguntó, ¿quién me ha tocado? Me dan tanta risa los apóstoles, como diciendo, ay Jesús, ves todos los que te están tocando y tú preguntas, ¿quién te tocó? Con ganas Jesús de darles unas cachetadas a los apóstoles, ¿no? ¿Por qué Jesús estaba preguntando? Porque quería enseñar la diferencia con la que esta mujer se acercó y todos los demás. Y dice, sus discípulos le dijeron, estás viendo cómo te empuja la gente y todavía preguntas quién me ha tocado. Pero él seguía mirando alrededor para descubrir quién había sido. Entonces se acercó la mujer, asustada y temblorosa, al comprender lo que había pasado. Se postró a sus pies y le confesó la verdad. Entonces, me imagino la impresión de esta, me va a regañar, me va a castigar, me va a decir, que a veces es cuando se acercan las personas al sacramento de la confesión, con mucho miedo. Y a veces, pues, porque el padrecito tiene cara o tiene fama de enojón, yo no sé, antes me generaba conflicto, ahora no. Pero me dicen a veces, ay padre, es que esta persona le tiene miedo. Le digo, bueno, pues si estoy feo, ¿qué quieres que haga? Lo que pasa es que a veces sí quiero ser, pues, firme en algunas cosas. Por ejemplo, hay cosas que me incomodan. Por ejemplo, está la plena misa y están abriendo y desenvolviendo. ¿Qué es más importante, que pongas atención a la misa o que estés en eso? Eso es lo que, no es que me enoje, pero digo, eso es secundario, lo más importante, participe en la misa. O cuando suenan los dichosos celulares, doy gracias a Dios que este día no ha sonado. Bueno, en la misa anterior sí. Ahorita a ver si tengo una misa que no suene el celular. Si suena ahorita un celular, a la salida al que le suene le damos pamba. Y con picayelo, para que le duela. Bueno, el caso es que Jesús le dice, fíjate qué palabras tan hermosas. Dice, hija, tu fe te ha curado. ¿Qué es lo que le ha curado? Pero no se refiere solamente a la enfermedad física, se refiere a la enfermedad del alma. Ese es el verdadero problema, porque cuando tú buscas la solución a tu problema y no dejas que Jesús trate la raíz del problema, tú te enojas con Dios. Ya le recé, ya fui a misa de sanación y con este padrecito que no le para la boca y Dios no me sana, no cura, no me arregla, no quita, no baja, no sube, no hace nada, porque no estás acercándote a Jesús con fe que Él va a hacer lo que tú necesitas, no lo que tú quieres. ¿Entendemos la diferencia? Y eso se llama confianza. Porque si no me cura, me da la fuerza, también me da conciencia de la responsabilidad de que tengo que cuidarme yo. A ver, levante la mano los diabéticos. ¿Y cuidan su alimentación? Cuando los ven nada más, ¿verdad? Porque al fin que ni me duele, y se toman una sodita o un dulcecito o un aquello. Aquí tuvimos un fray Firi muy querido, era muy especial y tenía diabetes. Aquí lo cuidábamos, pero como era bien pata de perro, al rato lo veías allá afuera en la tiendita tomándose su coca, pues murió de diabetes. Entonces, Dios puede sanarte, sí, pero ¿qué quiere más? Sanar el mal que te llevó a tu enfermedad, el mal que te llevó a la separación en tu matrimonio, el mal que te ha llenado de odio,
que te ha llenado de envidia, que te ha llenado de muchas situaciones que está. Entonces dice: hija, tu fe te ha curado, vete en paz y queda sana de tu enfermedad. ¿De qué manera te estás acercando hoy tú a Jesús? A lo mejor vienes porque te trajeron. No quiero preguntar que levanten la mano los que los trajeron a fuerzas, porque se les ve en la cara. Pero incluso así muchos de nosotros a lo mejor ni siquiera venimos con esa expectativa. Es una misa, bueno, para cumplir, pero no para ser sanados, no para ser liberados. Vamos a la siguiente parte, el otro milagro. ¿Qué sucede? Bien interesante. Está Jesús dialogando y llegan familiares o conocidos del jefe de la sinagoga y le dicen: deja al maestro, tu hija ya murió, no le des más lata. Jesús oye y le dice, Jesús alcanzó a oír lo que le hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga: no temas, basta que tengas. Entonces, ¿qué es lo que necesito? ¿Qué es lo que necesito? ¿Y qué es lo que tienes? ¿Crees que tienes fe? Sí, qué bueno, sigue engañándote. No, hay que crecer en esa fe. Dice: no temas, basta que tengas fe. Y aquí viene un cambio. No permitió. Lo iba acompañando cientos de personas, sus discípulos y sus apóstoles. Pero solamente permitió que lo acompañaran 3: Pedro, Santiago y Juan. Porque no todos los milagros son para todos. Y incluso cuando va a hacer este milagro, al final les dice, les ordenó severamente. O sea, no les digo: oye, por favor, no digan nada. Severamente no digan nada, porque no estaban preparados para esos milagros. Pero bueno, dice: no permitió que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Al llegar a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús el alboroto de la gente y oyó los llantos y alaridos que daban. Entró y les dijo: ¿qué significa tanto llanto y alboroto? La niña no está muerta, está dormida. Y no entendieron, se rieron de él. Y Jesús mandó todos a la fregada: váyanse todos. ¿Quién se quedó? Pedro, Juan y Santiago. Este señor y Jesús. Todos los demás fuera. Y entonces viene Él a vencer el mal que tanto te está afectando, la muerte. Y aunque cura físicamente ese cuerpo, está diciendo: yo tengo autoridad, tengo el poder para resucitar. Entonces, ¿cuál es la principal causa o consecuencia del pecado? La muerte del alma. Jesús está diciendo: yo soy el Señor de la vida, yo tengo poder para sanarte. ¿Confías en mí? ¿Entregas tu vida a mí? Por eso es maravilloso. Dice: Jesús echó fuera a la gente y con los padres de la niña y sus acompañantes entró a donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo: Talita cum, que significa: oye niña, levántate. La niña tenía 12 años. Se levantó inmediatamente y se puso a caminar. Todos quedaron asombrados. Jesús les ordenó severamente que no le dijeran a nadie y les mandó que dieran de comer a la niña. Este milagro, claro, después esta niña creció y se murió, pero Jesús está hablando: todo mal que tú tienes, yo tengo la solución. ¿Aceptas la cura que yo quiero darte? ¿O vas a seguir buscando lo superficial de tus problemas? Ese es con lo que termino. ¿Cómo quieres acercarte tú a Jesús? ¿Para que ataque la raíz o para que solamente haga lo que tú quieres o lo que tú piensas que necesitas? Hagamos un momento de silencio. Cierren sus ojos. ¿Qué te dijo hoy a ti esta palabra? ¿Y a qué te invita esta palabra?
que hoy se te ha proclamado y predicado.